amigos y amigos Lucís, bienvenidos un día más, ya me conocéis, soy Zaldinch, un auténtico Lucí de Pals, y estamos en este vídeo, y este vídeo presenta y abre una nueva serie, una serie cortita, 5 vídeos, ¿vale? Os lo prometo desde aquí, no os preocupéis. Venga, ¿y qué vamos a traer en esta serie de vídeos? Pues vamos a traer unos especiales sobre Silent Hill, en el que vamos a ir analizando, pero bueno, analizando a lo mejor de otra forma cada uno de los juegos. Vamos a intentar sacar un poco la relación directa con nosotros, lo que nosotros podemos entender, qué nos quieren contar en realidad, de dónde vienen influencias, referencias de religiones, etcétera. Entonces, yo hice una encuesta en Twitter preguntando esto mismo, que si les parecería interesante a mis seguidores que hiciéramos un vídeo contando un poco esto de la antigua generación, o lo que llaman la antigua generación, que es hasta Silent Hill Origins, y así tendríamos toda la información necesaria para entrar en la nueva generación. Bueno, pues más de un 70% de mis seguidores me dijo que sí, que les parece muy interesante. Un 12-13% me dijo, Cel, haz lo que te dé la gana, siempre haces lo mismo. Y un 16-17%, un poquito más inclusive, no, digo más del de haz lo que te da la gana, me dijo, Cel, búscate un trabajo. Bueno, como ganó el más de un 70, sí, muy interesante, vamos a ello, ¿vale, chicos? Pero bueno, el otro también tuvo su WhatsApp. Y empezamos. Pero empezamos con un primer vídeo de una serie, porque claro, la pregunta era que si os interesa que hagamos un vídeo, o como mucho dos, parte 1 y parte 2, ¿no? Pero ¿sabéis lo que pasa, chicos? Que yo me pongo a hablar sobre Silent Hill y a mí se me van 20 minutos, media hora, hablando de una de las historias. Entonces, claro, imagínate si tenemos que meter las 5. No lo veo. Entonces he decidido que vamos a hacer una serie y así nos podemos explayar un poquito más en el detalle de cada una de las entregas. Así que, venga, ¿por cuál empezamos? Obvio, por Silent Hill 1, el viaje de Harry Mason, el de PlayStation 1, el primero que jugamos en el canal y mi segundo proyecto en el canal. Ya después de este vinieron muchos, pero bueno. Así que venga, vamos a recordarlo un poquito y vamos a decir antes de entrar a ello el esquema de estos vídeos, ¿vale? Facilito. Vamos a ver la historia, un buen resumen de la historia, y vamos a conocer a sus personajes. Y sobre eso vamos a opinar, vamos a hablar, vamos a decir influencias, referencias, etcétera, y curiosidades, si se diera el caso. En unos se darán más, en otros se darán menos, ¿vale? En algunos seguro que nos ponemos a hablar más de la psicología directamente, de lo que tiene que ver con la psicología, en otros hablaremos más de religión, seguramente, pero bueno, en cada uno de los especiales veremos a ver en qué hacemos más énfasis. Así que, chicos, dicho esto, creo que podemos entrar. ¿Y con qué entramos? Pues entramos conociendo la historia del primer Silent Hill. Vamos. Silent Hill es un videojuego de survival horror publicado por Konami y desarrollado por Team Silent, un grupo de Konami Computer Entertainment Tokyo. Fue lanzado para PlayStation en Norteamérica en enero de 1999 y en Japón y Europa más tarde ese mismo año. Silent Hill emplea una cámara en tercera persona y entornos tridimensionales en tiempo real. Los desarrolladores usaron niebla y oscuridad para disfrazar las limitaciones del hardware. Asimismo, la obra presenta como protagonista a un personaje sin cualidades o destreza física por sobre lo normal, en contraste con títulos anteriores del mismo género. Harry Mason es convencido por su hija Cheryl de pasar unas vacaciones en Silent Hill. Mientras conduce a las afueras del pueblo, Harry desvía su coche para evitar golpear a una niña que se aparece de la nada en la carretera. Como resultado, estrella su vehículo y pierde el conocimiento. Tras esto, despierta en el pueblo y conoce a Sybil Bennett, una oficial de policía que trabaja en una ciudad cercana, además de darse cuenta que su hija Cheryl ha desaparecido. La ciudad de Silent Hill está desierta y cubierta de niebla, con nieve cayendo fuera de temporada y monstruos hostiles vagando por las calles. Harry conoce a algunas personas durante su aventura, entre ellas Dahlia Gillespie, quien lo guía por el pueblo y entrega el Flauros, un artefacto encantado, el doctor Michael Kaufman, director del hospital, y la enfermera Lisa Garland, que trabaja en dicho hospital. Harry también se encuentra con un símbolo esparcido por toda la ciudad. Dahlia afirma que el pueblo acabará sumido en la oscuridad si el símbolo continúa extendiéndose. Eventualmente, esta oscuridad empieza a apoderarse de Silent Hill, y de acuerdo con Gillespie, la responsable del símbolo y su multiplicación es la chica que Harry vio en la carretera. Así, Dahlia lo insta a detenerla, pues si no lo hace, Cheryl morirá.
Más tarde, Harry es atacado por Sybil, quien está infectada por una criatura. Finalmente, la chica es alcanzada por Harry y atrapada por el Flauros. Dahlia entonces aparece, revelando que ha manipulado a Harry para que atrape a la niña, ya que él es el único que podía acercarse a ella sin que representara una amenaza. Además, revela que la niña atrapada es su propia hija, Alessa. Tras lo sucedido, Harry despierta en un lugar sin lógica aparente conocido como Nowhere, donde vuelve a encontrarse con Lisa, la cual se ha dado cuenta que es igual que ellos, y empieza a transformarse frente a Harry, quien huye horrorizado. Posteriormente, Harry vuelve a encontrarse con Dahlia, Cheryl y Alessa. La verdad es entonces revelada. El pueblo de Silent Hill alberga un culto dedicado a un dios demonio. El culto igualmente fabrica y distribuye una droga alucinógena llamada PTV para obtener ingresos. Algunos miembros, sin embargo, tenían otra meta: dar a luz a Dios y traer consigo un paraíso eterno. Hace 7 años, Dahlia Gillespie, una de los miembros más influyentes del culto, pretendió impregnar a su hija Alessa, quien tiene poderes psíquicos, con la semilla de Dios. El proceso del ritual de impregnación llevado a cabo en casa de los Gillespie involucró una gran cantidad de fuego, que consecuentemente incrementó por el estrés de Alessa, que aumentó sus poderes psíquicos a tal punto que acabó por incendiar la casa. Alessa terminó severamente quemada, por lo que fue hospitalizada en secreto en el sótano del hospital, y el doctor Kaufman asignó a Lisa a cuidar de la niña. Alessa, además, en oposición al objetivo del culto, logró dividir su alma en dos durante el incendio, haciendo que el plan no pudiese tener éxito con solo medio alma. La otra mitad de esta apareció en forma de bebé, quien fue encontrada y adoptada por Harry Mason, a la que llamó Cheryl. En el presente, Cheryl es atraída a Silent Hill por medio de un hechizo usado por el culto, quienes buscan reunir las almas. Alessa, sintiendo el regreso de Cheryl, comienza a usarla para cubrir al pueblo en los símbolos que Harry ha visto, llamado sello de Metatron, los cuales tenían como propósito contrarrestar las fuerzas del dios y así evitar el nacimiento. Al extender el sello, Alessa involuntariamente proyecta el mundo de pesadilla en que vivió durante los 7 años que estuvo hospitalizada. Dahlia revela que también le mintió a Harry acerca del símbolo, pues ella sabía que este era aparentemente repelente. Así, con el plan de Alessa frustrado y su alma reunificada, la deidad dentro de su cuerpo es revivida. Bueno, venga chicos, ¿qué hemos ido viendo? Vamos a dividirlo, si os parece. Hemos visto como una parte más cortita, que podríamos denominar como una intro más técnica, y luego ya ha venido lo que sería el resumen de la historia, del viaje que hicimos con Harry, ¿no? Bueno, pues venga, decir, sobre esa parte pequeñita técnica, hay un par de cosas que quiero decir que me parecen muy interesantes. Ha comentado que, a diferencia con otros juegos del mismo género, este trae personajes sin ninguna habilidades físicas ni cualidades especiales. Efectivamente, es una de las cosas que más me atrae de esta saga. Los protagonistas, y de momento, de 5 entregas que llevamos en la antigua generación, ha sido así, no tienen ninguna habilidad, no están entrenados, no son nada ni nadie en el mejor de los sentidos. Son gente normal, gente de a pie, trabajadores oficinistas. Uno seguro que trabaja, bueno, Harry es escritor, James, pues no sé, tiene pinta de albañil, ¿no? Y Travis es camionero. Entendamos, gente normal con profesiones normales, como, a diferencia, por ejemplo, iba a decir, como Resident Evil, que si quito a Claire, porque Claire sí que es de este palo, ¿no? Es una chica bastante normal. El resto eran gente como un poco más preparada. Hablamos de stars, de mercenarios, de policías, o gente incluso con habilidades físicas, simplemente aprendidas. Entonces esto le da un toque muy especial. ¿Por qué? Porque tú, como espectador o como jugador, te puedes sentir identificado. Puedes sentirte identificado con los protagonistas, puedes sentirte identificado con otros personajes que están alrededor. Por ejemplo, no digo que sea nuestro caso directamente, pero en Silent Hill 2 hay personajes como Angela, que han tenido una infancia muy dura, personajes como Eddie, que sufrieron bullying. Bueno, pues a lo mejor no directamente a nosotros, pero seguro que hemos conocido alguna vez a alguien que ha podido estar cercano a una situación similar. Bueno, pues ¿esto qué hace? Pues hace que empaticemos mucho más con la historia, con el juego, y que nos llene, porque podamos ver esos momentos, que podamos hasta identificarlos. Creo que es muy interesante y es una cosa que ha conseguido la saga. Y luego comentaba otra cosita que me parece muy interesante, a la parte curiosa, y es que en este, concretamente, el que vamos a analizar, el que estamos analizando, en Silent Hill 1 utilizaron la niebla y la oscuridad para tapar las limitaciones del hardware.
Es decir, como los escenarios no eran muy competentes, porque era un juego, pues bueno, es lo que es, pues dijeron, bueno, pues ponemos por aquí un poquito de niebla, ponemos aquí unos espacios oscuros y tal, y esto le ponemos una linterna al protagonista y ala. Bueno, pues decir que esto ha quedado, es un hit de esta saga. Empezó siendo por eso, por ocultar las limitaciones de un hardware, y actualmente tú ya no te imaginas un Silent Hill sin estas dos condiciones, la niebla y la oscuridad. ¿Por qué? Porque ha conseguido, aquí vamos a lo un poco más real, lo que nos acerca a nosotros, consigue que tú como espectador tengas terror psicológico. Cosa que, por ejemplo, en Resident Evil es más terror-acción. Bueno, pues Silent Hill es terror psicológico. ¿Por qué? Porque nosotros ya da igual en qué espacio, da igual que sea un juego o incluso nosotros en nuestro día a día, por ejemplo, nos produciría mucho miedo estar en un espacio en el que no veo más allá de lo que me alumbra una linterna y además oigo ruidos, oigo gritos, me encuentro con situaciones bastante espeluznantes. ¿Esto qué haría? ¿Qué nos provocaría? Terror. ¿Y qué haríamos? Huir. Entonces, otra de las cosas que me parece muy interesante porque es verdad, como gamer tú te pones a jugar a un Silent Hill y tú lo primero que te sale es huir constantemente. Mientras que a lo mejor en un Resident no tanto. Sí que huyes, puedes huir, pero huyes por agilizar la partida. No huyes porque realmente te esté dando miedo la situación. Pero en Silent Hill, gracias a esa oscuridad y esa niebla, sí que lo consigue. ¿Por qué? Porque tú estás a lo mejor, pues eso, matando a uno y de repente empiezas a oír que alguien viene por detrás, pero no lo ves. Entonces, ¿qué acabas haciendo? Huyes. Echas a correr porque no sabes ya lo que te viene. Y lo tiene muy conseguido, ¿vale? Entonces, vale. Perdona. Sobre esto técnico que decía, fijaros que dos cositas tan interesantes hemos podido sacar. Y ahora vamos a navegar por la historia. Venga, la historia. Lo primero, decir que la historia es una ficción. ¿Vale? Entonces, con esto ya puedo plantear un tema muy interesante. ¿De qué habla Silent Hill? Bueno, el actor que interpreta a Lord Voldemort comentaba en Harry Potter 4, en el making of, que si tú le quitas la magia y todo el carácter infantil que tiene la historia, lo que te queda es un grupo de adultos torturando a un niño. Y que eso no es bonito, obviamente. Ni es para niños, para que lo vean niños. Bueno, pues en Silent Hill me va a pasar algo muy similar. Si yo le quito la ficción que tiene la historia, que ¿cuál es la ficción? El personaje de Alessa, los poderes psíquicos. Si yo a Alessa por un momento le quitamos esos poderes, ¿qué es lo que queda? Pues queda una niña a la que han intentado quemar, no pudieron, hubo un accidente por lo que fuera y se ha pasado 7 años en una cama postrada. Que además la enfermera la ponía gasas y comenta Lisa que se deshacían y todo, las gasas. Entonces, imaginaros lo que puede uno vivir en la mente en esa situación. Pues de eso nos habla Silent Hill, de dos cosas, del dolor y del sufrimiento. De estas dos cositas. Vale. Vamos a volver a devolverle los poderes a Alessa, porque necesitamos que para que la historia sea completa y entenderla necesitamos esta ficción. ¿Vale? Bueno, pues sabiendo que le ha pasado eso a Alessa, le devolvemos sus poderes. ¿Y qué pasa con Alessa? Pues que su subconsciente, todo su mundo de pesadillas, esos 7 años y ese no poder moverme de la cama y estar ahí run, 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 ella es capaz de proyectarlo. Lo proyecta, fun, 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 y crea Silent Hill, lo que nosotros conocemos. Vale, Silent Hill, ya vamos hilando cosas, tiene 3 planos, ¿vale? Para conocerlo un poco más. El primer plano, realidad normal, la nuestra, donde estamos ahora mismo. En los juegos sí que es cierto que no se ve mucho, lo podemos ver en los finales a lo mejor. Por ejemplo, en Silent Hill Origin, pues cuando Travis ya sale del pueblo sí que vemos que se va por la carretera. Pues esa carretera sería la realidad, ¿de acuerdo? Deciros como apunte curioso que la película sí que lo trabaja, porque la película no trae a Harry y a su hija, trae a un matrimonio. Entonces, mientras que están dos personajes en Silent Hill, el otro les está buscando por el mundo real y vemos el plano real de Silent Hill. Pero los juegos no, los juegos sobre todo juegan con un segundo plano, que sería el limbo o el mundo de la niebla, vamos a llamarlo así. Lo vemos todo destrozado, todo en ruinas, hay mucha niebla, nieve que no es nieve, hay que decirlo ya, es ceniza. Tampoco es ceniza. Bueno, sí, es ceniza, es ceniza. Es cuando... Bueno, ahora cuando contemos el otro mundo lo recreo un poquito y lo vamos a entender perfectamente lo que es. Pero bueno, esa nieve ceniza que está. Y es curioso que los personajes no les parezca extraño este mundo hasta que se encuentran con la primera criatura. No, hasta ese momento ninguno dice, ¿pero dónde estoy? ¿Esto qué es?
ceniza aquí, o sea, no sé, ninguno lo comenta, pero cuando ya te encuentras con la primera criatura dices, hostia, ¿dónde me he metido? Bueno, y luego está el tercer mundo, o el que llaman el otro mundo, que es el mundo de las pesadillas. Vamos a hablar de este tercer mundo un poquito más a lo mejor, porque este es el más interesante y sobre todo en el que más se puede acercar a nuestra realidad. Y diréis, ¿cómo, Cel? Sí, en realidad sí, es en el que más se trabaja. ¿Por qué? Porque es un mundo que viene del subconsciente de Alessa. No sé, algo así, creo que está por aquí, ¿no, Pablo? Tú me lo vas a decir, o algún médico que me lo pueda, creo que está por aquí, pero bueno, si no, aquí. ¿Vale? Es un mundo que viene de aquí, que viene de las pesadillas de una niña. Entonces, ¿qué pasa en una pesadilla o en un sueño? Que hay unas normas, pero esas normas no tienen por qué ser como las del mundo real. Hemos visto en el vídeo, en la historia, diferentes ejemplos. Por ejemplo, el símbolo de Metatron, o Metatron. Yo leo, en realidad se escribe Metatron, pero intenté ponerme un poco guay y dije Metatron, o algo así. Bueno, el símbolo. Si no crees en él, no funciona. Lo vemos en Silent Hill 3 con Leonard. Leonard está como muy decepcionado con todo lo que ha pasado y tal, y él mismo saca el símbolo y comenta que es que ya no tiene poder. Vale, en el mundo de los sueños de Alessa, en el mundo de las pesadillas de Alessa, Alessa es la que pone sus normas. Entonces, Alessa sí cree en ese símbolo. ¿Por qué? Por las influencias de su madre, por la propia educación que tuvo. De hecho, cree en el símbolo y cree en Dios. Cree realmente que Dios puede renacer dentro de ella. Entonces, en su mundo de pesadillas, también existe Dios. Y también somos capaces de ver cómo veíamos al final de la historia, la deidad es renacida. ¿Vale? Pero todo esto, si os dais cuenta, lo vemos en el otro mundo. E incluso el sitio del Nowhere es lo mismo, un rollo psicológico, un poco paranoia, para que el espectador o el jugador en este caso esté ahí, pues eso, o sea, viviendo eso, algo onírico, algo que viviríamos en un sueño, una cosa que no tiene sentido. Entonces, trabaja mucho con esto. Volviendo a lo mismo, eso, o sea, perdonad, a lo mismo, sobre lo mismo que estamos hablando, deciros eso, un ejemplo sería el símbolo y otro ejemplo que iba a decir, que ya lo he dicho, es el de Dios. Dios existe en el otro mundo, no existe en ningún otro. ¿Vale? Y todos los personajes, si os dais cuenta, se tienen que enfrentar a sus pesadillas o sus temores o sus demonios en el otro mundo, siempre, en ese mundo de pesadillas de Alessa, que, volviendo a la ficción, es capaz de recrear y es capaz de que lo veamos, somos capaces de verlos, porque ella tiene poderes, ¿vale? Esto tiene que quedar muy claro, esta niña tenía poderes, tiene, no sabemos dónde andará Alessa, pero bueno. ¿Qué más cosas de la historia puedo contar para que ya nos quede todo claro? Bueno, pues sí, es muy interesante pero esto ya lo hemos comentado, ¿no? El tema de lo de la oscuridad. Ir hasta dentro de la oscuridad para saber la verdad. Haber visto cómo Dahlia desde el principio parece un personaje que nos quiere ayudar y luego resulta que es la peor de todos. Pero bueno. Pero como podemos, ya veo que vamos a ir analizando algo más a lo mejor de los personajes, vamos a pasar entonces al siguiente bloque que sería personajes. Lo vemos y ya analizamos un poquito uno a uno, ¿vale, chicos? Venga, hasta ahora. Harry Mason, escritor de 32 años de edad y padrastro de Cheryl. Él y su esposa la adoptaron tras haberla encontrado a un lado de la autopista. Su esposa murió 3 años después de haber encontrado a la niña. Harry se ha traído a Silent Hill tras los deseos de su hija. Tras un accidente automovilístico, él se da cuenta de que Cheryl ha desaparecido y sale en su búsqueda. El personaje tiene una pequeña aparición en la secuela directa del juego, Silent Hill 3. Cheryl Mason es la hija adoptiva de 7 años de Harry. Por los deseos de Cheryl, Harry la lleva a Silent Hill de paseo. Al inicio del juego desaparece después del choque de su padre. Cheryl resulta ser la otra mitad del alma de Alessa Gillespie y es usada para dar a luz al Incubus, el jefe final del juego. Sybil Bennett es una oficial de policía del pueblo cercano Brahms. Ella llega a Silent Hill para investigar la pérdida de comunicación con el pueblo. Sybil es la aliada de Harry en el juego, dándole una pistola para defenderse y encontrándose con él periódicamente a través del juego. Su destino depende de las acciones del jugador en una parte clave de la historia, y esto alterará el final obtenido. Una versión diferente de Sybil aparece en la adaptación al cine, Silent Hill. Lisa Garland es una enfermera del hospital. Lisa fue quien cuidó de Alessa cuando estaba hospitalizada por graves quemaduras. Harry encuentra a Lisa en varias ocasiones en el hospital del otro mundo, donde ella no parece poder recordar qué le ha sucedido al pueblo. Al final del juego, Lisa llega a la conclusión de que en realidad ella está muerta y es tan solo una criatura manifestada por el pueblo. Lisa aparece por última vez en los finales Good, atacando a Kaufman e impidiendo que éste escape del otro mundo, mientras éste se destruye.
Este personaje aparece brevemente en Silent Hill 3 y extensamente en Silent Hill Origins. Michael Kaufman, director del hospital. Como Harry, Kaufman lucha por escapar del pueblo, pero en realidad tiene conexiones con lo que sucede allí. Kaufman servía al culto del pueblo como un traficante de drogas, aunque durante el juego se muestra en contra de ellos e intenta evitar que los planes de Dahlia se lleven a cabo. Kaufman también aparece en el juego Silent Hill Origins. Alessa Gillespie, una joven que alberga en su cuerpo al dios como resultado de un ritual de inmolación llevado a cabo por su madre Dahlia 7 años antes del juego. Alessa fue quemada viva y quedó encinta con el dios de la orden, pero su deseo de evitar que éste naciera le permitió dividirse en dos partes y fragmentar el poder de la deidad. Cubierta de quemaduras, Dahlia mantuvo a Alessa viva y dolorida para que su otra mitad, Cheryl, fuera invocada a Silent Hill. Deseando eliminarse a sí misma, Alessa atrajo el poder innato de Silent Hill en la forma del otro mundo para atrapar a la deidad y a su madre. Cuando Cheryl finalmente entró al pueblo, Alessa obtuvo un incremento en sus poderes, que le permitieron empezar a dibujar los símbolos de Metatron, los cuales al completarse la destruirían junto con el otro mundo y al dios. Sin embargo, Dahlia evita que esto suceda, el dios nace y Harry lo derrota. Dependiendo del final, Alessa logra morir o el dios la reencarna nuevamente. Alessa también aparece en Silent Hill 3 como un jefe, donde su obsesión por destruirse a sí misma la lleva a atacar a la protagonista de este juego. Una versión diferente de Alessa es presentada en la película de Silent Hill. Dahlia Gillespie, una mujer misteriosa dedicada al ocultismo y un miembro extremista de la Orden, el culto de Silent Hill. Ella fue quien ejecutó el ritual para dar nacimiento al dios del culto usando a Alessa, su propia hija, provocándole severas quemaduras. Dahlia es la responsable de dar inicio a los eventos del juego. Durante toda la historia, Harry se encuentra con Dahlia y ella miente para convencerlo de destruir los talismanes de Metatron y así poder atrapar a Alessa, con el fin de lograr que el dios no sea destruido y pueda ser dado a luz. Al comienzo, Dahlia siempre habla de forma críptica y parece ser una aliada, pero al final resulta ser la antagonista principal del juego. Cuando el dios nace, Dahlia es asesinada por este sin importar la forma que tome. Dahlia es además un personaje en Silent Hill Origins y una versión muy diferente de ella también aparece en la película Silent Hill. Y ahí conocemos un poquito más a los personajes de esta entrega que estamos analizando. Y venga, vamos a ir analizándolos un poquito más a ver si les sacamos algo más de jugo. Vamos como por bloques, ¿no? Venga, pues sería Harry Mason, Cheryl, padre e hija, Harry, escritor, 32 años, como han comentado. No tiene ninguna relación directa con Silent Hill, simplemente encontraron a Cheryl, al bebé, en una autopista, ya sabemos por qué, ya sabemos quién lo dejó allí, fue Travis, y la criaron, la adoptaron. Y a los 7 años, el hechizo de invocación de la orden atrajo a la niña. Entonces, por petición de la niña, pues Ana acabó en Silent Hill. Bueno, amor de padre, sí que nos plantea eso, el amor de padre, da igual que la niña sea adoptada, es su hija y va por todas, a salvar a su hija, sea de la forma que sea. Pero lo que Harry no sabe es que su hija no tiene salvación. Ya es lo que esto ya nos lo ha planteado la saga durante toda la historia. Su hija ya estaba maldita desde hacía tiempo atrás. Entonces, bueno, era sí o sí, tenía que ser así. Cheryl la verdad es que la conocemos muy poco y la conocemos mucho más en Silent Hill 3, así que hablaremos de ella en el especial Silent Hill 3. ¿Y por qué? Diréis, pero Cheryl, claro, Cheryl es Heather, ¿vale? Heather es la reencarnación de Alessa y Cheryl, de hecho lo dice al final de la entrega, llámame como mi padre me llamaba, Cheryl. Lo que para que ella como que se oculta bajo el seudónimo de Heather. No es que se oculte, se supone que como Harry, ya lo explicamos en el 3. Pero bueno, ahí la vamos a conocer un poco más. Pero sí que es verdad que en esta entrega aparece poco. Aparece en el viaje del coche, luego ya desaparece y hasta el final no la volvemos a ver. Se supone que la orden la caza y la tienen ahí, pues eso, esperando junto a Alessa quemada, esperando para poder unirlas y que la deidad renazca. Sybil Bennett. Venga, no sé qué opinión tenéis vosotros de este personaje. Yo, la mía es muy concreta. No la entiendo. No entiendo su paso por Silent Hill. No tiene pasado turbio. No tiene relación con el pueblo. No tiene un pasado con Silent Hill o que conozcamos. No, ni siquiera es de allí. Es del pueblo de al lado, de Brahms, que ha ido a investigar un tema de un corte de comunicación. Luego además no hay un motivo por el que ella quiera avanzar. Bueno, sí, el motivo de todo, ¿no? El de salir del pueblo. Pero más allá no hay un motivo, ¿no?
Entonces es un personaje que, claro, te cuesta mucho empatizar, te cuesta mucho que te llegue, no es como Lisa, que rápido ves bondad en ese personaje y dices, jo, la llegas hasta querer, ¿no? O Harry, el amor hacia su hija. En Sybil, bueno, es una. De hecho, a mí al principio lo que me parece es que enseña mucha placa. Bueno, queriendo arrestar a Harry, ¿no? Es como, solo enseña placa. Ella va ahí, cuidado, soy el orden. Pero en realidad no eres nadie ni nada, ¿no? No entiendo su paso. Entonces, aquí sí que quiero hacer una mención especial a la película. He hecho pocas, la verdad. Tengo pocas que hacer. Pero aquí sí que podemos hacer una mención especial. Porque la Sybil Bennett, como ha dicho en el vídeo, que muestra el cine o la película, es algo diferente. Tampoco muy diferente, porque el personaje sigue siendo un poco el mismo. El carácter del personaje es un poco el mismo. Pero cuentan la historia de que ella en el pasado tuvo una experiencia con un niño que se cayó a un pozo. Entonces ella al rescatarle le tuvo abrazado 3 días. Entonces es como que ella tiene un rollo así más especial por los niños maltratados. Entonces, de esta forma la meten en la historia. Entonces, aquí sí que colaría decir, bueno, pues bueno, el tema de Alessa, que es una niña maltratada, el tema de que Harry ha perdido a Cheryl, la puede acercar más a decir, este tío es chungo, porque algo raro hay con la hija, ¿no? Entonces, pero esto es de la película, repito, es una mención especial que hace la película. Esto lo hacen en la película, me refiero, es una mención especial mía, no en los juegos, ¿vale? En los juegos no sabemos nada, no hay esta motivación. Más personajes que nos han presentado. Lisa y Kaufman, venga. Kaufman a mí me ha decepcionado muchísimo como personaje. ¿Por qué? Porque en esta entrega no parece un tiparraco, pero bueno, da la impresión, como ha dicho, que lo que quiere es salir del pueblo. O incluso recuperar. Porque al final de la entrega le tira la Glaufotis, le tal. Y dice además, Dalia, devuélvenos el pueblo. Entonces es como que está en contra de lo que está pasando con Dalia. Pero luego en Silent Hill Origins conocemos el pasado de Kaufman y es un fiera, el colega. Entonces, a mí personalmente me ha decepcionado mucho, porque en esta entrega me quedó una idea de Kaufman, pero ya sabemos de qué pegojea. Entonces, Kaufman es un mamarracho, por no llamarlo de otra forma y no ensuciar mucho el vídeo de palabrotas. Pero vamos, es un fiera, vamos a decirlo así. Y Lisa también, me ha pasado un poco lo mismo. Lo que pasa es que con Lisa es de otra forma. Pero a ver, la Lisa que conocemos en esta entrega es una Lisa que hasta uno de mis suscriptores, desde aquí te saludo, sino que fuerte, comentaba, ay, yo creía que iba a estar con Harry y todo. O sea, da a entender hasta, conocemos a una Lisa, eso, una buena persona, que cuidó de la niña, pues eso, no sé. Y luego encima al final es una de los otros que bueno, que está encerrada en Silent Hill y entendemos es como la enfermera de Alessa, es la que estuvo, su mano derecha. Pero bueno, no la vemos como un mal personaje, ni mucho menos, al contrario, la vemos bondadosa, la vemos buena persona. Vamos a Silent Hill Origins, nos pasa lo mismo que con Kaufman, menuda pieza, la tipa. Lo que pasa es que no es lo mismo que Kaufman, esta es una pieza de, bueno, pues es una pieza. Es que no quiero decirlo. Pero vamos, la mata callando. Pero bueno, a su rollo. Lo de Kaufman es diferente. Kaufman sí que va a hacer daño. Kaufman sí que ha tenido que ver en la historia. En toda esta historia. Lisa, no. ¿Vale? Entonces, eso, pero bueno, también es un poco decepcionante haber conocido a la Lisa de Silent Hill Origin. Pero la de esta entrega, muy bien, la verdad. Es un personaje que sentías un poco de paz cuando estabas con Lisa. ¿Qué más? Ya nos meteríamos en los personajes un poco más gores, ¿no? Alessa y Dalia. Alessa, personajes de la reina de toda esta saga. Se ha hablado mucho de ella porque, claro, de Alessa hay que hablar de varias Alessas. Además, podríamos hablar de Alessa, la que está en Silent Hill, la niña, podríamos hablar de la mayor que está quemada, podríamos hablar de la reencarnación de Alessa, que sería Cheryl o Heather, o sea, pero bueno, vamos a hablar en términos generales del pasado de Alessa y luego hacia dónde va, ¿no? Alessa pues es la niña que utilizaron, como ya hemos dicho, para la inmolación, para el ritual, para intentar que Dios naciera. Entonces, ya sabemos, gracias a Silent Hill Origins, que Alessa, aun después de todo lo que le habían hecho, no tenía mal fondo. Y ella lo único que pretendía era separar su alma para que así el ritual no tuviera éxito. Lo conseguimos. Gracias a esta separación nace Cheryl, pero claro, la orden no se dio por vencida. Hizo un hechizo de invocación y Cheryl es atraída a Silent Hill, ¿vale? ¿Qué más decir de Alessa? Lo que hemos dicho antes, ¿vale? En la historia, Alessa es el dolor y el sufrimiento. Es un buen personaje, porque además en Silent Hill 3, siendo Alessa Heather,
plantea también el tema de yo también me acuerdo de esos días en el hospital, pero aún así yo no pienso como tú, refiriéndose a yo no quiero morir. Yo no quiero, porque aquí además se ha hecho referencia a Silent Hill 3 en este vídeo que hemos visto de personajes de la Heather morena, ¿vale? Que atacaba a la Heather rubia. Era Alessa, es un jefe y es Alessa, queriéndose matar a sí misma. Pero Heather no piensa como ella, ¿vale? Alessa tiene buen fondo y es un buen personaje. Luego para que está muy torturado. Y luego Dalia. Dalia, yo la tengo una manía a esta mujer, pero bueno, esta además no ha decepcionado en absoluto porque es mala en el uno y es peor en Origins. Porque en el uno juega con eso. El videojuego, esta entrega nos ha jugado a voy a hacerte creer que Dalia está contigo, está de tu lado. Y no, es como bien ha dicho, la antagonista. La causante de todos los eventos y la antagonista directa, la peor de todos. Entonces juega un poco con eso, pero en Origins tú ya sabes de qué va ella. Entonces en Origins desde el principio te muestran una Dalia que es una tiparraca, no una bruja, una arpía, una, no sé, no tengo muchos insultos que no sean un poco menos fuertes. Es lo peor. Dalia además a mí siempre me ha caído muy mal. Es un personaje, pero bueno, es un buen personaje, porque consigue remover, ¿vale? Esto es importante, o sea, no, cuando me caen bien, bien, cuando me caen mal, bien también, ¿vale? Porque el personaje está para eso, está para que remueva, está para que tú digas, madre mía, qué hachazo tiene esta mujer, o sea, en todo momento, por favor, que alguien la corte el cuello porque se lo merece. Es asquerosita. Dalia, yo no puedo con ella. O sea, es la peor, bueno, no, la peor madre que vamos a hablar. Es que creo que estaréis totalmente de acuerdo conmigo. Es que me la imagino apagándole colillas a la niña en el brazo. Es a este nivel. Está... es que no lo quiero. Y aquí hay que hacer una mención también a la película. Muy, muy importante. ¿Por qué? Porque antes en Inconceivable nos decían que la que nos traía la película es diferente, pero en Dalia han dicho muy diferente, pero muchísimo, ¿vale? ¿Por qué? Porque la Dalia de la película no es la responsable ni siquiera directamente de que quemen a Alessa. Es la madre de Alessa, pero es como que la engañaron. Como que los miembros de la orden la comieron un poco el tarro y cuando ella quiso darse cuenta y reaccionar, su hija ya estaba metida en todo el meollo. Entonces no se la ve tampoco como un personaje tan malo, ni tan perverso, ni un maltratador, ¿no? Entonces, al contrario, de hecho, Alessa como que la permite vivir en su mundo de pesadillas. Vale, por eso, había que hacer esta mención por decir, es que cambia totalmente el personaje. Para mi gusto, a peor. Creo que Dalia es uno de los mejores personajes de la entrega, por su historia, por lo que hace, por lo que nos cuenta, ¿no? Esa maltratadora, la madre, fíjate lo que hace con la hija, eso es una cosa que te tiene que llegar adentro, decir, madre mía, como decía antes, qué hachazo tiene esta mujer. Mientras que la de la película no llegas a verlo así. ¿Por qué lo hicieron así con la película? Y es una opinión también mía para los que la hayáis visto. Creo que lo hacen por intentar dar esa relación que tiene Silent Hill todo el rato también de padre e hijo, o madre e hijo. ¿No? Estamos hablando de Harry y Cheryl, estamos hablando de Dalia y Alessa, estamos hablando de que luego cuando termina la aventura Alessa da a luz a un bebé, estamos hablando todo el rato de dar a luz a Dios, es decir, hay una relación y bueno, y la madre de Dios, la madre consagrada, todo el rato Silent Hill viene trayendo a la madre, siempre hay una madre y un hijo o una hija, existe esta relación, ¿vale? Pues nada más, chicos. Estaba ya pensando, digo, ya terminamos con Dalia, ya veis personajes muy completos y muy complejos. Cada cual tiene algo que decir. Decir de los personajes que si os dais cuenta, pero esto nos pasa además con los cinco protagonistas que vamos a ir analizando de la antigua generación, los protagonistas son buenos. Son buena gente, son humanos, no tienen habilidades físicas, como hemos dicho, especiales, y además son buenas personas, tienen buen fondo. Si os vais dando cuenta, todos. Mientras que los personajes que vienen a rodear al protagonista, siempre hay algo turbio. Siempre hay algo. En unos casos eso es peor, como en el caso de Dalia o Alessa. En otros casos no es tan mal, a lo mejor como el de Lisa, digámoslo así. Pero siempre hay algo. Siempre hay algo turbio en los personajes. Entonces esto también es interesante. Es interesante ver cómo nuestro protagonista, siendo buena persona, tiene que adentrarse a la oscuridad, a su peor pesadilla, para encontrar la verdad o encontrar la salida, rodeado de esta gente encima. es también otra de las curiosidades. Y este personaje, por ejemplo, también lo podemos ver similar en la saga Kingdom Hearts. Riku es bueno, pero siempre está vagando en la oscuridad.
Entonces, ¿qué pasa cuando uno es bueno y tiene que pagar en la oscuridad? Pues me imagino que te enfrentas a muchas cosas y además te enfrentas a ti mismo. Hablando moralmente de decir lo que está bien, lo que está mal, tú estás viendo todo el rato todo lo malo, lo malo, lo malo, pues es lógico que llegue un momento que digas, desconecto, yo me voy con estos y a la que sea. Pues no, nuestros protagonistas de Silent Hill tienen que aguantar hasta el final, tienen que aguantar sin caer en la pesadilla hasta que salen de Silent Hill. Y bueno, yo creo que con esto, chicos, queda más que clara la historia de Silent Hill 1, sus personajes, hemos comentado, hemos opinado, hemos traído curiosidades y lo importante, hemos intentado darle un poco una explicación razonal, no razonal, sino algo que nosotros podamos entender, ¿no? Hemos hablado del subconsciente, hemos hablado del mundo de pesadillas, hemos hablado del terror psicológico. Bueno, pues yo creo que es interesante todo lo que puede. Fijaros la cantidad de cosas que puede traer un videojuego. Como decíamos al principio del canal, un videojuego puede ser tan interesante como un buen libro o una buena película. Así que chicos, os veo en el siguiente especial, Silent Hill 2. Va a ser un buen especial, ¿vale? Porque Silent Hill 2 tiene mucho de psicológico. Entonces ahí sí que vamos a poder indagar por cada uno de sus personajes. En este caso, no, en Silent Hill 1 nos envuelve una ficción. En Silent Hill 2 debatiremos si realmente nos envuelve una ficción o no. Chicos, os espero.